Muy buenas, Silvia, ¿cómo estás? Aquí estoy con ganísimas de hablar contigo. Oye, un placer enorme conocerte, aunque sea de forma virtual. He visto muchas cosas tuyas, aparte de esos dos libros maravillosos de los que hablaremos ahora, pero he visto muchas cositas tuyas por ahí, en una manera absolutamente desenfadada, auténtica. Yo diría que incluso muy, muy original de hablar del arte de pedir, que es como tú has de alguna manera creado un eslogan maravilloso y bueno, me apetecía mucho traerte al lado humano de las ventas para que nos hablaras de ese arte de pedir y también un poco conocerte más de cerca. Un placer. No puedo estar más feliz en un podcast que tiene como título El lado humano de las ventas. Estoy en el lugar adecuado con la persona adecuada. Pues bueno, te agradezco muchísimo que me des ese feedback, que te sientas identificada en este espacio. Y nada, vamos a intentar conocerte. Mi propósito es que la audiencia que sigue mi podcast, mucha probablemente te conozca, porque ya tienes un recorrido muy, muy, muy serio, pero otros no. Y se trata de llegar, sobre todo cuando se tiene un propósito auténtico de ayudar, llegar al máximo público posible. Y eso es lo que de alguna manera seguro que te mueve. Totalmente. El llegar a gente que amen las ventas, que lo disfruten y que consigan sus metas. Yo creo que si conseguimos estas tres cosas, yo creo que llegaremos bien lejos. Pues sí, vamos a intentarlo. Lo primero que voy a intentar es hacerte una breve presentación de cositas curricular, de cosas que he encontrado. Probablemente puede ser que en alguna cosa me pueda equivocar algo, pero bueno, creo que estás licenciada en Derecho y en Periodismo. Ujú, así Cosas, es. cosas que tienen sus diferencias, pero bueno, que ahora nos irás contando. Creo que has tenido formación en teatro, en el ámbito de las artes escénicas, ¿no? Estás certificada en coaching por valores y por otras certificaciones también, ¿no? Con lo cual eres una coach certificada. Te has formado en ESADE, creo que también has participado dentro de esa escuela. Eres autora de dos maravillosos libros, El arte de pedir para conseguir tus objetivos y de darlo todo a ver si no me equivoco, de darlo todo a pedir lo que te dé la gana. Así es. Dos libros que bueno, que de alguna manera en ellos, por lo que he podido ver, has intentado recoger experiencias de tu vida profesional, de tu vida personal, que consideras de una forma casi metódica que pueden ayudar a otras personas a, a dar un paso adelante en ese desafío de pedir lo que queremos conseguir y lo que queremos hacer. Así es. Me encanta. Creo que has dicho lo más relevante y que soy muy cañera, o sea, de las mujeres con intensidad. Vale, esto es un poquito esa parte un poco curricular, pero realmente nos dice poco. A mí me gustaría que desde el ángulo que te apetezca y con los matices que quieras, nos presentes a esa persona maravillosa que tenemos aquí delante, que es Silvia Hueso. Bueno, tengo muchas amistades que dicen que soy una sacudidora serena, o sea, que parece que sea contradictorio y me siento muy identificada porque al final creo que la vida me ha llevado a ser una persona que se maneja bien en el caos y además tiene cierta tranquilidad en momentos que son de mucha incerteza. Eso también he de decir que ha sido la vida la que me ha llevado a estas situaciones. También he emprendido en un momento en el que me atropelló un coche yendo en moto. Ese fue mi primer año de emprendimiento con una baja de 9 meses. Más tarde falleció mi padre, luego mi madre, con lo cual empecé con pandemia, perdí todos los ingresos, lo perdí todo menos las ganas de seguir enseñando a vender y que la gente disfrutara vendiendo. Y todo el crecimiento que muchos de los que me escuchan y me ven ahora pueden decir, wow, esta chica, ¿no? Sí que ha llegado lejos. Pues lo he conseguido en momentos muy chungos y que no he elegido yo, además, ¿no? Y eso yo creo que también habla de esa resiliencia, de ese empeño en que todo vaya bien a pesar de que lo que tú no eliges no va bien. Y también esa parte de llevo bien la incertidumbre, porque algo de lo que estoy ciertamente segura es de que me encanta lo que hago. Y eso no es negociable. Entonces yo te diría que me definen estas palabras, ¿no? Sacudidora, serena y resiliencia.
Es, es curioso porque fíjate, son dos palabras como opuestas, ¿no? Una persona que es capaz de agitar a los demás, de agitarse probablemente a sí misma, pero luego introducen la palabra serenidad, ¿no? Y es como un poco, wow, ¿no? Ese mix es maravilloso, es un poco lo que queremos todos. Tener esa vitalidad en momentos determinados para agitarnos, para agitar a los demás y luego esa paz interior, esa serenidad para, bueno, ver con perspectiva, ¿no? Las circunstancias y poder tomar decisiones serenas. A ver, hay una palabra clave en mi vida que se llama terapia. Uh-huh. Por lo tanto, también quiero agradecer a los psicólogos, psiquiatras, astrólogos que he tenido en mi vida, porque yo siempre digo que he estado más perdida que encontrada. Y sí que te diré que esta serenidad, porque he pedido ayuda en los Uh-huh. momentos en los que más me sacudía la vida sin yo elegirlo, es lo que me ha permitido mantenerme en calma en los momentos chungos. Si no hubiera pedido esa ayuda, yo creo que no hubiera conseguido esa paz que tú ahora mismo me trasladas. O sea que pedir ayuda también ha sido algo muy importante para mí, me costó y reconozco que es lo que me permite tener esa energía cañera, ¿no? Amor y caña y al mismo tiempo esa templanza de seguir mi camino a pesar de circunstancias que no elijo. Muy bien. Silvia, en el año 2017 decides emprender. Además, en enero he podido Sí. leer que en enero del 2017 das el paso de emprender tu proyecto personal y luego suceden estas cosas que comentas, ¿no? Pues tu accidente, el fallecimiento de tu padre, bueno, luego de tu madre, etcétera, que son cosas que a uno nos mueve, ¿no? Pero hasta llegar al 2017, que esas cosas no suceden, tú ya tomas una decisión en tu vida que es la de emprender. ¿Cuál fue, si es que existe un momento concreto, una epifanía o un descubrimiento, qué fue lo que te llevó a dejar de alguna manera de ser, bueno, a trabajar para otras empresas o para organizaciones y tomar la decisión de emprender por tu cuenta y además con un eslogan, con un claim claramente valiente y poco y a priori poco conocido, ¿no? Que es esto de hablar del arte de pedir. A ver, el desencadenante José Pascual más revelador y duro fue reconocerme que yo ya era una empleada tóxica. O sea, ahora lo digo, pero estaba siendo ya una empleada tóxica. Estaba harta de ser empleada, estaba más quemada que el mapa de Bonanza, el sistema en el que estaba no iba a cambiar aunque yo me quejara. Y hubo un día en el que me di cuenta que a pesar de que todo lo que no me gustaba no lo podía cambiar, yo podía cambiar. Pero fue horroroso porque yo vengo de 25 años de yonki nómina. O sea, yo venía de 25 años con una nómina aparentemente o falsamente segura, con una formación en la que tampoco me habían dicho que una podía ser capaz de generar su puesto de trabajo y el de tantas otras personas, y con gente a mi alrededor que era tan tóxica como yo, porque yo estaba igual de quemada que muchos empleados y empleadas que estaban en mi alrededor, con lo cual era una zona como tóxica, no solo para mí, sino para los demás también. Entonces te diré que fue ese punto. También hubo un momento crítico en el que me di cuenta que podía enfermar mentalmente. O sea, que esa toxicidad que yo tenía como empleada, si la seguía sosteniendo por no querer perder la nómina, por esos apegos que normal, Uh-huh. me notaba que podía enfermar. Pero yo te hablo que yo tenía en ese momento unos 45 años, 2 hijos insoportables, o sea, que los he tenido con amor, pero que era un momento de mucho gasto en casa, una pareja fija, emprendedora, que esta pareja obviamente me veía a mí como esa yonki nómina, porque cualquier emprendedor o cualquier emprendedora quiere dormir con una nómina. O sea, un emprendedor desea tener una pareja que garantice unos ingresos recurrentes y fijos, ¿no? Entonces, recuerdo ese tembleque, ¿no? De, wow, no puede estar más quemada, no puede ser más tóxica, y al mismo tiempo yo era una promesa con el arte de pedir de generación de futuros ingresos y todavía no tenía la certeza.
sea que ese fue mi momento difícil y que ahora lo miro con mucho coraje, con mucho agradecimiento y con mucha felicidad. Pero me costó muchísimo. Bueno, yo creo que has hablado de esa situación tóxica, ¿no? Que se produce cuando uno no termina de estar feliz donde está, pero tampoco encuentra manera de salir de ahí, ¿no? Porque efectivamente la sociedad en la que vivimos es una sociedad tremendamente competitiva, tremendamente exigente bueno, pues se hace muy complejo tomar determinadas decisiones, ¿no? Entonces hay que ser muy valiente o, como muchas veces sucede, hay algo, ¿no? Algo que ya te empuja, casi como si fuera, no sé, algo externo, ¿no? Que te empuja hacia adelante y te dice, bueno, ahora yo no puedo evitarlo, ¿no? Entonces, yo creo que este es el gran problema de muchas personas, ¿no? Que el trabajo exige muchísimas horas, nos exige entregarnos prácticamente un tercio de nuestra vida y claro, cuando eso lo haces desde la falta de motivación, desde la falta de ilusión, desde la falta de proyección, pues es complejo, ¿no? Es complejo, van pasando los años. Esto por ejemplo, uno de los espacios donde esto afecta a todo, pero uno de los espacios donde me parece especialmente delicado, ¿no? Es en el tema de la formación, ¿no? El tema de las escuelas, en el tema de los institutos, en el tema de las universidades, la falta de incentivos que hay dentro de esos sectores para que la gente siga dando lo mejor de sí mismo, siga estando motivada, etcétera. Eso, pues, es terrible. Sí, totalmente. Y es como una falsa comodidad, ¿no? Porque al final estás como... Yo me sentía esclava de una nómina que pagaba la vida que yo quería, pero en el fondo estaba pagando un altísimo precio que era mi malestar. Total. O sea, era una financiación de mi malestar. Lo que pasa es que lo desconocido todavía nos genera más malestar. Y ya te digo, en mi caso, pues no tenía padres o una madre que hubieran emprendido. No tenía ejemplos tan cercanos de alguien que con 45, 47 años lo dejara todo y se enfrentara a esa sensación de empezar de cero. Tampoco había recibido en la universidad que yo recordara, ¿no? Un mensaje de decir, oye, que tú puedes. Tu talento, hay gente que quiere pagar por recibir esos conocimientos que tú llevas en tu mochila, ¿no? Entonces, tuve que confrontar, pero aquí te diré, José Pascual, que hubieron dos circunstancias. También me pareció honesto decirlo, ¿no? La primera fue mi relación con el dinero, porque cuando te tiras a una piscina y eres una promesa de que vas a generar unos ingresos, pero todavía no tienes la certeza, lo primero que hice fue ahorrar. O sea, la verdad es que siempre he sido una mujer de ahorro y soy una mujer de ahorro porque me da libertad. Es como que siempre he podido decir lo que pensaba, porque dentro de mi posibilidad de ahorrar, que sé que hay gente que no la tiene, pero a veces es un mordisquito, ¿no? Es decir, esa capacidad de ahorrar desde muy pequeñita, te hablo, me permitió tener lo que yo llamo el presupuesto guerrilla. El presupuesto guerrilla es aquello que me da la libertad para decir y hacer lo que me da la gana y no someterme. Y te hablo de ahorrar desde los 7, 8 años. Reconozco que no sé por qué se me inculcó y esa cajita es un tesoro que siempre he tenido, porque si llegaba a una posición de muy malestar físico-mental, siempre sabía que podía tirar y seguir manteniendo mi vida con aquello que había ahorrado, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es muy, muy importante. También logré, cuando salí del mundo corporativo, sacar el coraje, que también me costó, y pactar una salida, con lo cual recibí una indemnización. Obviamente me la jugué porque no sabía que me la iban a dar, ¿no? Entonces aquí, qué bueno cuando uno se pide algo que cree que merece, que coincide que el otro también considera que lo merece. Entonces yo te diría que estos dos factores me dieron un colchón financiero para sentirme más cómoda en lo incómodo. Te dieron cierta seguridad. Sí. Silvia, vale, en ese momento tomas la decisión, 2017 tomas tu decisión, como ya hemos comentado, y decides emprender. Pero, ¿cómo tienes la seguridad o bajo qué activos, permíteme que lo diga así,
¿Tú crees que tu mensaje, tu propuesta de valor es sólida? ¿Qué experiencia profesional tenías que había llevado a construir esta propuesta de valor? Es decir, ¿desde dónde Silvia es capaz de hablarle a los demás cómo pueden aprender a pedir con seguridad? Mira, José Pascual, te lo voy a decir honesto y clarinete. No tenía pajotera idea de mi propuesta de valor. No creo que la palabra valor estuviera incluida en mi lenguaje en ese momento. Pero fíjate cómo circunstancias no elegidas me dieron esa luz. Poco después de decidir dejar la yonki nómina, que ya te he dicho que la yonki era yo y la tóxica era yo, me atropella un coche frontalmente y me paso prácticamente un año de baja. Yo soy una mujer de mucha energía, José Pascual, o sea, insoportablemente energética. ¿Qué pasa en ese periodo de baja? No puedo hacer nada, ni deporte, ni salir, no puedo trabajar, totalmente parada, excepto lo más costoso que llevo hoy puesto, mi cerebro. Mi cerebro. ¿Qué hago en ese periodo? Escribo un libro. No me conocía ni Blas. Nadie prácticamente había oído hablar de mí. Pensamos que para escribir un libro hemos de ser conocidos, pero si yo era una desconocida. Lo que pasó es que yo tenía el tiempo y el cerebro bien y era un entretenimiento el poder plasmar en un papel una metodología que yo tenía muy interiorizada. El hecho del accidente, el estar de baja y en 3 o 4 meses ver que esa metodología, que yo no le llamaba metodología, el arte de pedir, rellené como 300 páginas con mucha más agilidad y mucha más frescura de la que yo me reconocía al principio, fue mi momento de ajá, fue mi momento de wow. O sea, qué rápido y qué estructurado y qué ágil, cuántas anécdotas y cuántas técnicas y cuántos ejemplos y cuántos ejercicios. Entonces, esto es lo que me pasó. Escribir el libro fue como la revelación de tomarme yo misma en serio, porque yo no me estaba tomando en serio. Y seguramente mucha gente conectará con esta idea. Entonces, yo me tomé en serio cuando vi que en poco tiempo y que me salía con muchísima fluidez toda una metodología. Luego también invité a mucha gente a leer el libro y me confirmaron la cantidad de detalle, las técnicas, los ejemplos, este tono humorístico que también tengo, porque también hemos de reírnos de nosotros mismos, ¿no? De ciertas cosas que llevamos con tanto peso. Entonces yo te diría que el primer libro, que es este que veis en azul, El arte de pedir para conseguir tus objetivos, que no me conocía ni Blas y que nadie sabía del arte de pedir, fue mi gran despertar. Bueno, pues ya sabemos de dónde viene, ¿no? De dónde viene esa visión, esa luz que te fue llevando por un camino que te ha traído donde estás hoy en día. Vamos a ir al territorio al territorio de pedir, al territorio de las ventas, al territorio de alguna manera de salir ahí fuera con confianza. En esto de vender, no sé si coincidirás conmigo, Silvia, para mí hay como dos enemigos públicos números unos. Para mí, los dos tienen un peso básicamente igual de fuerte. Uno son las creencias, lo que pensamos, ¿vale? Las historias que nos contamos. Y el segundo es nuestro ego, que creo que es esa parte sofisticada, ¿no? Que tiene todo ser humano y que se lo monta muy bien para contarnos también a su vez historias que nos interesa escuchar y tal. Entonces, ambas cosas son enemigos, ¿no? Permíteme que lea una cosita que te escuché en directo contar en una conferencia y la anoté. Digo, oye, me parece interesante para aterrizarla aquí y que nos hable cómo cambió esa creencia en ti, ¿no? Dice algo así, ¿no? Entendí que la palabra pedir como manipular. Entendía que pedir era colocar, forzar, era incomodar, era vergonzoso. Sin embargo, que para mis amigas americanos y mis amigos americanos, ellos sí que entendían la palabra pedir de una manera distinta. Pedir era conseguir, era ayudar, era creer, era apoyar, era cambiar. Ellos vieron en la palabra pedir abundancia y yo veía toxicidad. Esto lo cuentas tú en una conferencia y me parece muy interesante porque creo que uno de los factores más limitantes que hay a la hora de vender es nuestra visión alrededor de las ventas. ¿En qué momento viviste esto y en qué momento cambió tu mirada alrededor de la palabra vender?
Eso fue con 16 años, o sea que yo era muy jovencita. Mis padres me enviaron un año a estudiar a Estados Unidos, o sea que no puedo estar más agradecida de haber nacido en una familia que me dio esa gran oportunidad. Y los compañeros y compañeras americanas se les entregó, igual que a mí, unas cajas de chocolatinas para vender entre conocidos, amigos y familiares del barrio, y lo que se ingresaba de la venta de las chocolatinas se destinaba a la reforma del patio del colegio, que yo me reía. Yo pensaba, esta gente está flipada, o sea. Y lo que me llamó la atención, José Pascual, es que todo el mundo vendió todas las chocolatinas. O sea, nadie formuló queja, nadie hizo preguntas perversas, nadie tenía mentes retorcidas, excepto yo. Entonces, ¿vendí todas las chocolatinas? Sí, José Pascual. ¿Pero por qué? Porque es que me las comí todas yo. Y las pagué con la semanada de mis padres. Y no fui capaz, por ese maldito ego y por esas creencias inventadas o no, pero que me las creí yo y me las comí con patatas, fui incapaz de vender una chocolatina. Y en cambio, mis compañeros, todos, se reformó el patio del colegio. Entonces, para mí fue una lección de, no me lo puedo creer. O sea, y no lo reconocí en público. O sea, me las comí, no dije nada, di el dinero y me fui. Y yo creo que mi despertar fue años más tarde. O sea, a pesar de la colleja que me dio la vida con 16, yo creo que no fue hasta años más tarde que me di cuenta de este cambio de chip. O sea, que imagínate esta historia. Es interesante, no sabía el origen porque esto lo has compartido como un fragmento, como una especie de reel, ¿no? Un vídeo corto, no sabía el origen. Pero te quiero preguntar, ¿tú crees que esto tenía que ver contigo o tenía que ver con la sociedad donde has nacido? Yo creo que sean las dos, ¿de acuerdo? Y estamos todos muy condicionados por las miserias de amor, que yo le llamo, que hemos heredado de ancestros no elegidos. Con lo cual aquí se mezclan las dos. Has nacido en una familia, el contexto en el que tú te educaste, las amistades en las que has estado, el territorio que influye muchísimo, y más luego está cómo te lo has comido esto con patatas y hasta qué punto te lo has comido con patatas. O sea que hay una convivencia de las dos. Las dos. Sí, por supuesto. Creo que es así, en nuestra sociedad es así. Yo tengo ahora, mi hijo está estudiando en Estados Unidos y estuvimos en Semana Santa allí. Bueno, ya habíamos estado otras veces y tal, pero el caso es que la diferencia, he vivido, no esto, ¿no? Pero cosas parecidas. La diferencia de mirada, de forma de vivir. La sociedad, fíjate, con todas sus miserias, que no es una sociedad, que yo creo que el primer mundo es Europa, que me respeten si si están escuchando esto en otros sitios, pero por ciertos detalles que no vamos a entrar ahora a comentar, pero que la diferencia de mirada de la sociedad americana en todo lo que tiene que ver con la supervivencia, si me permites, les hace manejarse en el ámbito del pedir, en el ámbito del vender, de una manera absolutamente distinta. No tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces, por eso te hacía la pregunta de la parte social, porque ellos tienen una economía muy colaborativa. Los americanos tienen una economía muy colaborativa. Tienen una mirada de recelo hacia el dar sin merecer. Por eso les cuesta tanto cambiar los seguros de salud, los seguros de protección de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos tienen esa. Pero a la par están tremendamente organizadas en economías colaborativas. O sea, lo he visto en mi hijo que ha participado en un montón de que si la iglesia, que para ellos es muy importante en determinados estados, como el propio colegio, como instituciones, todo el mundo participa en algo y todo el mundo aporta en algo, ¿no? Y no tienen una mirada absolutamente distinta, ¿no? A lo que significa salir y fuera y decir a los demás lo que vales y en qué le puedes ayudar, ¿no? Por eso digo que creo que en la sociedad latina, sobre todo, venimos con un sesgo muy malo para todo lo que tiene que ver con esto de salir ahí fuera a decir a los demás, oye, que yo te puedo ayudar en esto. Sí. En cambio, es sorprendente. Yo acabo de hacer el primer barómetro del arte de pedir, que es un estudio que he hecho con más de 600 personas de España y América Latina, y está más que probado que en más de un 80%, sobre todo los españoles y también en los latinos, tenemos una predisposición a dar. O sea, somos gente generosa. En cambio, cuando se trata de pedir,
se activan muchísimos más frenos y muchos más miedos. Por ejemplo, como un dato que a mí me ha dejado totalmente sorprendida, más de un 50% de los españoles y los latinos, uno de sus principales temores, que más les tiemblan las piernas, es pedir dinero. Pedir dinero para otro. Obviamente, cuando ya es pedir dinero para ti porque eres un autónomo y has de vender tus productos o servicios, o pides dinero para un préstamo o pides dinero para algo más personal, cuesta muchísimo más. Pero en cambio somos buenísimos dando. Entonces aquí hay una enorme contradicción. ¿Mm? ¿Y por qué crees que es esa contradicción? Porque una de las cosas que te quería hablar era de nuestra esencia, de nuestros valores, de nuestra generosidad. Porque fíjate, dices, somos generosos. Sí. Ahora, ¿desde qué esencias? No pretendo, aquí simplemente pretendo estimular, ¿no?, el pensamiento crítico en cada uno de nosotros, ¿no?, a la hora de mirarnos, porque ¿desde dónde nos gusta la generosidad? Totalmente. Yo creo que aquí está el punto que nos va a dar mucho de Claro. qué hablar, José Pascual, porque tú lo estás ahora viendo de una manera muy fina. Nos encanta dar, pero escucha, ¿y si empezamos a pensar que vender es dar al otro? Porque escucha, resulta que tu cliente tiene un problema o tiene un sueño, tú le das una solución o un bálsamo para que ese cliente resuelva lo que quiera o consiga ese sueño. Para mí esto es dar. Entonces, fíjate que el pedir, de alguna manera, y también para que los oyentes vayan pensando en sus propias mierdejillas que tienen en la cabeza, el pedir, el vender y recaudar fondos son palabras injustamente prohibidas y castigadas. Están como estigmatizadas porque se ha asociado pedir, vender, recaudar fondos a algo muy lastroso, a algo muy feuno, ¿no? O bien eres un sobrao y vas vendiendo peines a calvos, o bien eres un vendedor agresivo que lo que hace es insistir apretando casi en la intimidad del otro. Lo que decía, que pedir o vender o recaudar fondos es casi como manipular, que entro en la mente del otro y manipulo las neuronas para que me compre. Es decir, son palabras que injustamente han sido castigadas. Sin embargo, como tú has dicho, José Pascual, somos una sociedad altamente generosa porque nos volcamos en darnos a los demás. O sea, que es un cambio de chip. Por lo tanto, aquí lo que estoy diciendo es que pedir significa dar. Y este es el paradigma, ¿no? Que hay que hacer ese cambio de chip. Pero claro, si venimos entendiendo que pedir es manipular, presionar, vergonzoso y es un lado oscuro, nos estamos olvidando del otro lado. Y es que cuando yo pido, en el fondo estoy ayudando a ese cliente y le hago la vida más fácil. ¿Esto no Sí. sería ayudar? ¿Esto no sería dar? Sí, por supuesto. De hecho, es una manera de hackear un poco nuestros Sí. pensamientos. Una de las cosas en las que yo creo profundamente a la hora de hablar de procesos formativos, ¿no?, en el ámbito del vendedor o del emprendedor o incluso del desarrollo personal, porque la venta, igual que pedir, forma parte de la vida. Tiene que ver con trabajarnos, con hacer un trabajo introspectivo, con trabajarnos a nosotros mismos y mirarnos con una mirada honesta y trabajar la esencia desde donde hacemos las cosas. Muchas veces somos capaces de tener generosidad porque nos hace sentir bien, desde una esencia de hacer que nos hace sentir bien. Pero para verdaderamente, esto es una visión muy personal, pero para verdaderamente ejercer la profesión de vendedor desde la esencia de la venta, ¿no?, que no deja de ser aportarle al otro algo que necesita de verdad, no algo que nos inventamos o una necesidad que creamos, sino algo que necesita de verdad, tenemos que reconocer al otro. Tenemos que ver en el otro un ser humano con unas necesidades, con unos desafíos, con unas aspiraciones. Y reconocer al otro implica necesariamente hacer el ejercicio de ponernos en su lugar. Eso es tremendamente complejo porque nos obliga a dejar nuestro ego de lado, a dejar nuestros objetivos de lado, a dejar
toda esa basurilla de la que tú comentas que todos tenemos en la cabeza de lado y decir, bueno, ahora me voy a poner en el lugar del otro de manera auténtica, de manera sincera y voy a ver cómo puedo de verdad, dentro de mi portfolio de productos, mi portfolio de soluciones, mi portfolio de experiencias, ayudarlo, ¿no? Y cuando hacemos ese trabajo introspectivo de conocernos y de mirar es la venta desde ese ángulo, desde mi experiencia, todo empieza a cobrar un sentido distinto, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que yo antes he dicho ya una palabra que me parece muy top, que es terapia. Es decir, hay un trabajo hacia adentro, que es lo que hemos comentado, y tú, José Pascual, lo has comentado muy bien. Es decir, hemos heredado una serie de miedos que nos inventamos para justificar inacción, ¿vale? Nos inventamos peligros para justificar no vender. Nos inventamos peligros para justificar no recaudar fondos. Nos inventamos peligros para justificar no tener que pedir. Porque me expongo al otro. Pedir es algo que requiere coraje. Yo deseo algo y me expongo a que el otro me valide cuando es una petición profesional, ya sea para conseguir empleo, ya sea para vender productos o servicios o para recaudar fondos o conseguir inversión. Yo tengo un deseo que es muy noble, que tengas un deseo de ganarte la vida como profesional autónomo. Es muy digno que quieras ganarte la vida con tu talentazo y es muy digno que tengas una causa social que necesites el apoyo de los demás para trascender. Entonces, cuando ese sueño, deseo, anhelo lo pones al servicio del otro y te expones a su respuesta, ahí es cuando entran todos los miedos que tú estás comentando. Muchos de estos miedos, como tú has dicho muy bien, los hemos heredado por sangre. Es en plan, de pequeñito te decían que el dinero es feo. Pues malo, hay que trabajar, terapia, esto va a terapia. De pequeñito te decían que no se pide, solo si te lo dan. Y ahí estás esperando a que te den la subida de sueldo, esperando 8 meses y ya te han sacado el puesto y otro pasado por delante, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo de que hemos heredado miedos que tu abuelo, tu abuela, tu tía te han trasladado sin la intención de hacerte mal, pero tú te los has comido con patatas y son frenos que hemos de trabajar, porque si tú ya te acercas, como has dicho muy bien, José Pascual, a la relación con otro y vas con tus mentirijillas, tus basurillas y tus comecocos, es que ya se nota en el espacio. Energéticamente ya empezamos con esas frases cutres que digo, ¿no? Disculpa que te moleste. ¡Ay! Esto ya no empieza bien. Permíteme que te interrumpa, pero bueno, o sea, nos inferiorizamos. Fíjate, ¿no? En Total. cambio, este trabajo interno es que es muy duro, porque es confrontar valores que te han llegado de familia y que tú no las has elegido. Por eso hay que tener una mirada, comparto 100%, por eso hay que tener una mirada, o sea, una persona, para empezar, en esencia, ¿no? O un pedirólogo, como tú Sí, nombras, ¿vale? Esa palabra tan bonita que has creado. Un vendedor, una persona que pide de entrada ya es un valiente. Es una persona que toma la decisión de ser proactivo ante la vida. Eso ya es valentía total y absoluta. Entonces, a partir de ahí, pues, ¿cómo de importante es lo que llevamos nuestra conversación interna? El otro día escuchaba que leyendo somos capaces de leer 700 palabras por minuto, pero en una conversación somos capaces de escuchar 2000 palabras por minuto. Imagínate un enano aquí dentro de tu cabeza a 2000 revoluciones por minuto contándote sus historias. Por eso has hablado de la comunicación no verbal. Ahí, no sé si, seguro que lo has escuchado, Albert Meridian, un investigador de la Universidad de California, en el año 67, con su equipo de la universidad, desarrollaron una investigación bastante profunda, con muchísima gente, ¿no? Y hablaban de que el 97% de la comunicación era no verbal. 97%. Solo el 7% era verbal. Entonces, había, no sé, una cantidad de comunicación que el 55 decía que era corporal y el 38 para lingüística. O sea, no somos conscientes de que lo que se siente se transmite y con esa cantidad de comunicación no verbal, como nosotros tengamos un enano dentro contándonos, a ver si no lo incomodas, a ver lo que dices, vas a querer ganar dinero con esto no está bien. ¿Por qué? Porque no está bien que tengas una mirada pensando en el dinero. Trabajar es...
¿cómo decían las personas hace no mucho tiempo, ¿no? Los mayores del lugar, que el trabajo duro dignifica, ¿no? Todas estas cosas que nos han contado, que están bien, que yo soy un enamorado total y absoluto de la cultura del esfuerzo, pero me refiero que hay determinados mensajes que se quedan grabados a fuego, como tatuados en el cuerpo. Totalmente. O sea, que ahí hay un trabajo de chapa y pintura, José Pascual, que hay que confrontarlo. Tú comentabas, claro que he hecho teatro, porque el teatro y las clases de teatro me enseñaron a entender que lo primero que comunica es mi presencia. Y ese músculo de la cara, que se te nota la vena más tensa, todo eso ya está comunicando antes de empezar a lanzar la preguntilla de nada. Y como tú muy bien has dicho, pedir, ya sea en el acto de pedir un aumento de sueldo o pedir para vender desde un lugar súper digno o pedir para conseguir inversión o para vender, requiere un coraje de valientes. Y no solo eso, sino que has de ser muy vigilante de lo que tu corporalidad y tu energía traslada, porque tu comecocos está generando una escénica de la que tú has de ser consciente. Y vuelvo a decirte que esto te ha llegado por sangre, que no has elegido dónde has nacido. O sea, te puedes decir, es que no puede ser que haya nacido aquí, no puedes hacer nada. Entonces, yo creo que aquí hay un trabajo muy profundo que muchas veces en lo que son las ventas se escapa. Yo siempre digo, el trabajo profundo es en ti mismo. Porque en el momento que tú te crees lo que ofreces a los demás, en el momento que tú te crees que lo que aportas tiene un valor y le pones precio pero con una sonrisa, en el momento que tú te crees que tu cuerpo es el primero que va a darle al otro alguna pistilla y la va a aprovechar el otro, que tú lo sabes, José Pascual. Si el otro ve que tú estás ahí bajando la miradica, infravalorándote, el otro va a tomar esa posición de superioridad. Entonces, hay un trabajo que es previo. Las técnicas de venta, sí que es lo más fácil. Y yo solo ahora estoy hablando de ese trabajo que te ha llegado y esos valores que te han inculcado por sangre. Luego está en cómo se expresan esos miedos, pero eso ya es el segundo paso. El primero es reconocer que hay una serie de frenos que están ahí. Puede ser que tu freno sea el miedo al rechazo. Oye, que es muy digno. A nadie le gusta que le den calabazas, ¿no? Luego puede que tengas el miedo a incomodar, porque en tu casa se decía que no se puede incomodar, como si fuera algo que se pueda universalizar, la molestia. No, todos tenemos la misma molestia, ¿o cómo va esto? En tu casa se dijo que la molestia es esta. Cada uno tiene una molestia diferente, ¿no? El miedo a no estar a la altura. Porque claro, si tú no crees en ti, el cliente ya te digo yo que no va a creer en ti. Si tú te valoras por lo bajini, el clientito lo huele. Te va a estar regateando como en el mercadillo del domingo. Y es algo que parece que no, requiere de mucha más psicología. Esta parte que te he comentado, que de verdad que estoy muy orgullosa, ¿no? De haber pedido ayuda, de haber sido capaz de reconocer de dónde vengo, cuánto me ha ayudado en lugar del que vengo y cuánto no. Hacer ese cambio de perspectiva, que es un poco tunear tu perversa mente, porque las mentes se aferran y te dicen mentiras para justificar la inacción. Totalmente. Te lo estás inventando. Y en cambio, como tú dices, cuando la venta nos damos cuenta de que es trabajar la relación contigo mismo, luego ya podemos empezar en la relación con el otro. Pero chico, chica, hay que empezar cómo te relacionas contigo misma. Que yo te he dicho que yo me he definido como tóxica, empezando este podcast. O sea, yo tuve que poner muchísimo esfuerzo en trabajar mi conocimiento de mí misma y mi manera de operar. Una vez te conoces a ti, podrás ser más consciente del impacto en los demás y ser más perceptivo y perceptiva de cómo el otro quiere que tú te relaciones con él. Pero esto es muy trabajoso. Hay un esfuerzo apasionante. Ahí quería llevarte a esa parte, porque la parte de la resiliencia, que tiene que ver con justo con lo que nos acabas de contar, y es esa valentía que tuviste en su momento para decir, oye, yo estoy actuando de una manera tóxica, o sea, y soy totalmente consciente. Entonces, quiero hablar de la resiliencia, pero desde la mirada del pensamiento crítico. Quiero decir, yo esto del pensamiento crítico
que suena mal, oye, tiene como dos acepciones. Hay una acepción que es en la que yo creo que es que todos tenemos que tener un pensamiento crítico, no para la autodestrucción, sino para la mejora continua. Entonces, ahí es donde quiero llevar. Primero, interiorizar que tenemos que tener un pensamiento crítico. Y en el ámbito del pedir, igual que en el ámbito del vender, los noes forman parte de nuestra vida. Es una cuestión estadística. Lógicamente sería la vida muy fácil si cada vez que salimos ahí fuera a pasar un día intentando ganárnosla, todas las puertas que tocáramos salieran bien. Entonces, lo normal es que salga bien una de cada 50. Una de cada 20, cada uno tendrá sus propias estadísticas, pero suele ser muy bajito en la tasa de éxito. Entonces, ¿cómo nos trabajamos esa resiliencia? ¿Cómo nos trabajamos ese pensamiento crítico absolutamente necesario para no caer en la autocomplacencia cuando llegamos a casa mirando la estadística? Es decir, bueno, es que, a ver, que esto no es fácil, ¿no? Como no es fácil, hoy me han dicho 20 que no, pues es que esto no es fácil. Cuidado, el pensamiento crítico lo que dice es, acepta la vida un poco que te trae la propia vida, pero mira a ver qué puedes mejorar. O sea, ¿qué podemos mirar? ¿Cómo podemos entrenar esa mirada de pensamiento crítico, de resiliencia, de proactividad en el ámbito de las ventas y del pedir? Sí, muy buena pregunta, José Pascual, y es un tema que ya invitamos a tu audiencia a que tomen papel y boli, porque, wow, da para una serie de Netflix, ¿verdad? Sí. A ver, yo siempre digo, sobre todo en la cultura latina, qué bueno que alguien te diga que no a la cara, porque nos pasamos el día en el pantanoso terreno de ya te diré cositas, tal vez, cuando deje llover. O sea, para mí, y se lo digo continuamente en mis formaciones y conferencias y en las mentorías que tengo con mis clientes, ¿no? Si alguien te dice que no a la cara, darle un beso en la boca de mi parte. Es que es un acto de franqueza. ¿Por qué digo esto? Aunque sea duro recibirlo, porque ni tú ni el otro perdemos el tiempo. Yo siempre digo, prefiero perder dinero que tiempo. El tiempo no lo recupero. Entonces, ¿cuántas veces nos encontramos en relaciones que no nos llevan a ninguna parte porque el otro te mantiene en un queda bien que te agota energéticamente? Entonces, que alguien te dice que no, sonríele, gestiona la musculatura de tu rostro, dile las gracias y agradezco que ni tú ni yo perdamos el tiempo. ¿Qué va a ser muy importante aquí? Que los noes no son absolutos, no es una negación de todo. O sea, el no es a una petición concreta en un momento concreto. Y normalmente la gente, dile, ¿a qué me estás diciendo que no exactamente? Porque seguramente la parcela del no es mucho más pequeña que la parcela del sí. Pero claro, si ya el no te lo tomas personal, si te ha puesto cara de perro viejo, has sobrereaccionado y te la aspira vampiro y dejas al otro como en shock, ya no hay momento de remontada. Sin embargo, si tienes una gestión empática de la negativa, desde el gracias, no perdemos el tiempo y deja que entienda bien a qué me dices que sí y a qué me dices que no, el no simplemente, José Pascual, se convierte en un sí tardío. Entonces, paciencia, paciencia. Luego, hay otro concepto que para mí está siendo muy importante y es que no es cuestionable mi valor. Yo ya he hecho un trabajo personal de creer en mí y en entender que mi aporte no es negociable, no es cuestionable. ¿Por qué? Porque yo ya he hecho un ejercicio de crear una metodología, el arte de pedir, ya he hecho un testeo de lo que era mi metodología, ya he validado que aporto valor. Incluso en las fases iniciales de un emprendedor o de un autónomo, esta validación es creer en ti. Entonces, ¿qué pasa? A veces nos tomamos el no del otro como un ataque a nuestra autoestima. Esto va a la caja de terapia. Total. Porque resulta que el otro, simplemente pobrecito o pobrecita, necesita más tiempo para ver y apreciar y necesitar tu valor. No es un tema de que tu valor sea cuestionable. Es cuestionable si dejas que el otro penetre en esa autoestima. Entonces, muchas veces las terapias no hechas son las que permiten que ese cliente que pobrecito o pobrecita cuestiona el valor porque necesita tiempo para entenderlo mejor, nos lo tomamos como un ataque personal. Entonces, yo siempre digo, pero claro, José Pascual, esto es facilísimo de decir.
Es que has de ir impecablemente trabajadito por dentro para que nada de lo que te llega al exterior te lo tomes como una autoflagelación, ¿vale? Entonces, que el otro cuestiona, llévale a entender qué necesitas saber más. Te doy un ejemplo. Deja que entienda mejor a qué pensamientos tienes, pero nunca permitas que nadie toque tu mayor tesoro, que es tu autoestima. Y a veces lo permitimos porque, exacto, porque necesitamos un continuo trabajo de chapa y pintura. Yo sigo teniendo psicólogo, psiquiatra, astróloga, porque lo más difícil para mí es estar bien conmigo misma, José Pascual. Mi vida es una locura y cada día con este cuerpo, con este cerebro mío. A veces querría transitar a otro cerebro. Entonces, esto es un trabajo que es brutal. Me han notado varias cosas que me apetecía compartir, ¿no? Aterrizándolo a lo último, ¿no? Que dices, ostras, ¿cómo yo voy voy a mis terapias, comparto con gente lo que me sucede, gente que me puede ayudar, que me parece hoy en día pues casi como ir al gimnasio, algo muy, muy interesante que por desgracia, porque la vida tiene un coste, ¿no? No está al alcance de todo el mundo y eso es una pena. Pero me parece súper productivo y súper interesante. Pero hay una cosa que yo practico y que no sé si tres matices, ¿no? Uno, yo intento, en mi ejercicio llevo 24 años vendiendo, 24 años saliendo y fuera de alguna manera a buscarme la vida, ¿no? Autoempleándome. Y evidentemente he recibido muchos noes en mi vida, ¿no? Siempre me he refugiado en la metodología, en mis hábitos. Siempre. Siempre he dicho, el resultado, o sea, y en el pensamiento crítico, por supuesto, los hábitos, la metodología se pueden modificar. Uno tiene que tener una mirada, oye, ¿qué puedo cambiar? Pero una vez que yo sé que esta disciplina de trabajo tiene estadísticamente unos buenos resultados, me aferro a ella. Me aferro a ella, porque siempre hay malas semanas, siempre hay malos días, siempre hay malas producciones, siempre hay malos momentos, pero me aferro a ella. Entonces, en los ciclos acaba teniendo un buen resultado, ¿no? Entonces, una idea que lanzo es aférrate a tu método, aférrate a tu manera de trabajar, que eso te genere la confianza. Luego, hay una cosa que me interesa mucho, ¿no? La reformulación, tú dices, bueno, nos dicen que no, pero no es un no ahora. O sea, es un no ahora, pero no un no para siempre, ¿no? Ahí, tú ya lo has comentado, Silvia. Vamos a aprovechar para reformular las preguntas. No, es un buen momento para decir, ¿y qué haría falta para que me compraras el producto? ¿Qué le falta a mi producto? ¿Cuándo sería un buen momento para comprar el producto? ¿Qué necesita que tenga mi producto para que para ti de verdad sea interesante? ¿Qué es lo que te hacen falta? Hay un montón de cosas que podemos aprovechar para preguntar y luego no pasa nada porque luego puede ser que no sea el momento. Muchas veces no es el momento. La fruta no está madura, nos hemos acercado, hemos hecho una aproximación, comprador y vendedor, pero no es el momento, no falla nada. No fallas tú como vendedor, no falla el producto, no falla el cliente, no falla nada. Entonces, hay que salvar la relación, salvar el momento, ¿no? Entonces, quiero decir que al final, esto de relacionarnos con los demás y de intentar generar win-win e intentar construir cosas juntos, que es al final lo que se produce cuando vendemos, tiene que ver con aceptar la naturaleza de las cosas y no, pues bueno, pues dejar de ver esa realidad, ¿no? No llevarnos esos, o sea, tener esa capacidad de encaje que es necesaria en esta sociedad en general, o es que no nos pasa en nuestras relaciones personales. Totalmente. Yo creo que tú lo has dicho, o sea, este tema de encaje, que es una palabra fácil de decir, volvemos a ir a ese trabajo escénico. Porque claro, si a ti alguien te dice que no y tú desapareces porque te bloqueas, todo el chance de reformulación es que se te ha pasado. No puedo volver a esa persona 72 horas más tarde, ¿no? Entonces, o sea, lo que yo creo que con esta conversación contigo hoy, José Pascual, estamos diciendo es que más allá de las técnicas que también, más allá de las estrategias de venta que también, el trabajo, y a mí permíteme que lo diga así de claro, la buena noticia es que depende de uno mismo, más de lo que pensamos, cumplir con nuestros objetivos comerciales. O sea, en el fondo es un trabajo contigo mismo, pero claro, es que es muy trabajoso. Claro. Pero es un problema que puedes solventar porque
podemos seguir culpando al mercado o podemos seguir culpando al cliente, pero al final Me yo creo encanta. que me parece maravilloso, o yo como mínimo, ¿no? Me he dado cuenta de que prefiero que sea una problemática que dependa de mí que no tener que depender siempre del contexto, porque siempre tienes esas vocecitas de... Yo cuando emprendí, José Pascual me decían, ¿estás segura? Y yo, ay, pues no. O me decían, ahora vas a lanzarte con la que está cayendo, pero si siempre está cayendo. Es que nunca haríamos nada con factores externos, ¿no? Nunca parece ser políticamente adecuado, nunca parece ser políticamente o económicamente adecuado. Entonces, hay un trabajo que yo digo, agradezcamos que en el fondo es un trabajo que está en tu mano cambiar. Porque yo To- creo que uno se siente más dueño o dueña de ese cambio cuando sabes que te pertenece a ti conseguirlo. Y es que además esto me parece brillantísimo, porque creo que es el origen de muchos males en la sociedad. Es decir, no me cuentes lo que no puedes hacer. Cuéntame, yo muchas veces lo hablo con mis hijos esto. Ya sé, ya me has contado todos los problemas que tienes, tal. Dime lo que sí puedes hacer. O Sí, sea, ¿qué puedes hacer? Porque algo podrás hacer. Pues cuando nos suceden las cosas, pues es un poquito lo mismo en el ámbito profesional, ¿vale? Tienes en contra el mercado, tu competencia tiene un precio más bajo, tu cliente tiene un horario restringido, lo tienes muy difícil. Todo eso, bueno, algo tendrá positivo tu producto, si no, no existirías, ¿no? En el momento en el que estás en el mercado y te están comprando, hay cosas buenas en lo que haces, hay cosas buenas en tu producto, en tu servicio. Míralo, mira también, equilibra, mira también lo positivo, ¿no? No sé, aquí entramos en el territorio este, ¿no? De creo que hay una pereza intelectual muchas veces que nos cohabita en el ser humano, hay una comodidad en echar las culpas a los demás. Entonces, claro, esa proactividad de decir, no, las cosas solas no van a venir. Mira, y además me viene muy bien para lanzarte otra historia que he conocido tuya, que me parece que viene de maravilla para este concepto de la proactividad. Oye, vale, sí, todo esto no depende de mí, pero ¿qué sí depende de mí? ¿No? ¿Cómo puedo mirar? ¿Cómo pueden cambiar las cosas si cambia mi mirada y mi actitud? Te escuché en un podcast, porque una de las cosas que he hecho antes de sentarme aquí contigo es escuchar un par de podcasts que te han hecho entrevistas, contar una anécdota de un viaje que hiciste por placer a México y cómo en ese viaje tomaste la iniciativa de hacer algo que a mí me parece increíble, porque a mí no se me hubiera ocurrido esa valentía, ¿no? De subirte en un taxi, marcharte a una radio local, a decirle, yo tengo un libro y me quedan 2 días aquí. ¿Qué os parece si yo tengo un montón de cosas que aportar, me entrevistáis en la radio? Me parece de una valentía enorme y un gran ejemplo de que muchas veces las cosas no suceden porque no las pedimos. sí. Cuéntanos esta historia, porfa, porque es muy buena. Bueno, yo creo que es la historia de todos, exacto. Y yo creo que es reflejo claro de que cuando tú pides algo desde me lo merezco, y este me lo merezco no es ni desde la compasión, ni el beneplácito, ni nadie tiene que validar lo que yo merezco, sino que yo me lo merezco. Esto no es egoísmo, esto es generosidad, porque todo lo que está en ti viene de aquellos que te lo han enseñado. O sea, uno no se ha formado solo. Yo agradezco a mis padres, a los profesores de GB, a mis maestros de vida, compañeros de trabajo. Entonces, pero hay un trabajo muy potente en la educación judío-cristiana de merecértelo. Y merecértelo es porque yo me lo merezco. Y nadie más me tiene que validar. O nadie más, soy yo. Entonces, de ahí nace esa energía escénica. Nace esa energía escénica de que como yo creo en el valor que aporto y como yo creo que hay circunstancias que no se van a repetir porque estoy aquí en Puerto Vallarta, me doy cuenta que la radio está a media hora de taxi, me doy cuenta de que hay un programa que creo que mi libro va a darle mucha información a los oyentes y me voy a España en pocas horas. Esto es un chance de ganar para todos. Gana la audiencia, gana el programa de radio, gano yo. Todos ganamos. Pero fíjate, el pedir toma ese coraje de sentirte merecedora de, sin que te tengan que poner el check, sí chica, te lo mereces. No, yo me lo merezco. Y la energía de aproximación, si yo hubiera ido a esa radio, disculpad, no querría molestar, ya empezamos, loser, ¿no? Ya perdemos. Si pido permiso, yo no pido permiso.
expreso con naturalidad y franqueza, estoy en Puerto Vallarta, coincide que tengo un ejemplar de mi libro, coincide que sé que vuestro programa va a tener lugar en los próximos días, coincide que yo estoy aquí, ¿qué os parece? Yo estoy disponible, lo estáis vosotros. Entonces, fíjate, se me podía haber dado o no, pero yo creé esa energía para que hubiera una respuesta. Y lo mismo para las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Hay gente que me dice, yo me merezco una subida de sueldo. Ya, chico, chica, pídelo, que el universo no lo pilla, que estamos con Mercurio retrógrado, que tu jefa no lo pilla, tu padre no lo pilla. O sea, el universo necesita de tu parte. Y vuelvo a decirte, para mí, esta energía con esta anécdota que durante muchos años yo no la he tenido y que ahora reconozco tenerla y que estoy ayudando a tanta gente, es que nos honra. Pero es una proactividad que ha de nacer en ti. Deja de esperar a que los demás se imaginen. No es que los demás tendrían que saber que yo lo merezco. Anda ya, my friend. Entonces, toma coraje. Y además tendemos a pensar que pedir es un acto egoísta, que solo me beneficia a mí. Mentira. Muchas veces lo que tú le pides al otro tiene una parte buena que le aporta al otro. Cuando yo le vendo un producto o un servicio a un cliente, le estoy haciendo la vida fácil. Cuando yo le digo a un inversor que invierta en mi startup, le estoy haciendo la vida fácil al inversor y a mí misma. Solo faltaría. O sea, yo voy a vender cositas, pero para que haya un retorno, que yo valgo mucho. Y más tardas en darte cuenta lo mucho que valgo, yo subo las tarifas. Yo se lo digo a mi cliente. Más tardes tú en ver mi valor, más subo las tarifas, porque otros se dan cuenta antes, ¿no? Entonces, esto no es chulería, esto es respetarse. Entonces, respetarse empieza por ti mismo. Por ejemplo, el otro día te cuento un ejemplo que me pareció brutal. Un cliente me escribe, me dice que me contrata y me traslada que su política de pagos es de 60 días. Pues yo le contesto, una empresa multinacional, me da igual. O sea, me da igual quién sea. Yo le contesto, pues mira por dónde la política del arte de pedir es cobrar por anticipado, porque en el momento que reservo una fecha para una formación, no puedo ponerla a disposición de otros. Bueno, ¿cuál es la política por la que nos llevamos las dos partes? Porque la tuya es esta, pero la mía es esta. O resulta que el tamaño importa. No, el tamaño no importa. Importa mi respeto a mi tiempo, mi respeto. Y además yo le decía al cliente, cuando te digo que es en exclusiva, es porque me tomo en serio que el cliente ha reservado esa hora de formación y no se la voy a ofrecer a nadie. Es exclusiva en la parte buena de mi disponibilidad al 100%. Bueno, pues ¿qué hacemos? Podemos encontrar un punto medio, pero yo no me voy a tragar tu política ni tú la mía, pero deja que te la traslade, aunque sean antagónicas. Entonces, para mí, ese pedir tiene que ver con respetar tu valor y nos cuesta. Y te diré, yo vengo de que me ha costado y hay unos años que lo he conseguido y a muchas personas les estoy enseñando a que se respeten a sí mismas. Y eso tiene, en economía se llama capitalización compuesta. Eso genera una capacidad de creer más en eso y creer más en eso conforme lo pones en práctica. La confianza desde la que tú hablas ahora seguramente no es desde la que hablabas en el 2017. No. Pero la valentía que tuviste en el 2017 para arrancar con esta mentalidad es la que te ha hecho esa capitalización. Y ahora lo dices absolutamente convencida. ¿Por qué? Porque has visto que tu propuesta de valor funciona, porque has visto que ejerces resultados, porque has visto que no pasa nada cuando le decimos otra cosa muy importante, que no a la gente. Sí. Saber poner el no delante, etcétera, ¿no? Y me parece muy interesante. Y de lo que hemos hablado, de la proactividad, es que es muy relevante en la sociedad actual. Es que mucha gente vale mucho, pero está esperando que los demás le aplaudan. Sí. Y en esta sociedad no nos aplaude nadie. Lo digo bajito, nadie. O sea, nadie va a venir aquí a tocarte la puerta. ¡Qué majo eres! ¡Qué bien lo haces! Nadie. Tú puedes ser un fenómeno haciendo página web, como un fenómeno fotografiando, como un maravilloso dentista, pero como no salgas ahí fuera y le digas a la gente, déjame que te haga el reportaje fotográfico, déjame que te haga tu web, déjame que veas lo que te puedo aportar, no te va a reconocer nadie. Con lo cual, salgamos de ese pensamiento de que el reconocimiento tiene que venir de fuera, porque como tú bien has dicho toda la tarde, el reconocimiento tiene que venir de dentro. Sí. Y es trabajoso, o sea, ya sé que
Pero ya vuelvo a decir, mi historia habla de alguien que empezó con un atropello de coche, fallecimiento de padre y de madre, en circunstancias bastante heavies. Y es algo que, como te digo, he tenido que trabajar. No todo el mundo, ya lo sé, no puede pagarse unas terapias, lo sé, pero puedes acompañarte de gente que te rodea. También animo, ¿no?, a los profesionales autónomos y a la gente que nos está escuchando. ¿Con qué gente te estás rodeando? ¿De acuerdo? Porque yo te he comentado antes, así que lo he dicho por lo bajini, que yo durante un periodo como mujer emprendedora y a una edad más avanzada, pues tenía muchas amistades que me decían, uff, tú misma, ¿no? Pero es que esas frases me hacían daño. En el fondo, yo esas mentirijillas y esos enanitos seguían estando vivos en mi cerebro. Entonces, yo también con los años, José Pascual, he aprendido a alejarme de lo que yo llamo los chafa peticiones. Los chafa peticiones acostumbran a ser gente que no ha pasado por la experiencia que tú estás pasando como emprendedor o como autónomo y que no sabe lo que es la calle y lo que supone de coraje tener en la calle y te hablan de sus miedos más intrínsecos, sus miedos zombies yo los llamo. Pero claro, si en tu día a día, que pueden ser tus padres, pueden ser tu pareja, si estás rodeado de gente que te recuerda todas estas mierdecillas, ya te digo yo que vas a ser un tóxico todo el día. Yo algo que he aprendido durante este tiempo, José Pascual, y por eso también te quiero a ti en mi vida, es rodearme de gente que ha tenido el coraje de hacer cosas que a mí me hubiera costado hacer. He necesitado buscarme ejemplos. Yo ahora, en cuanto puedo y reúno un poco de mi ahorro, contrato a mentores que están 10 pasos encima de mí, porque estos sé que han tenido que superar esos enanitos, esos comecocos que tienen en la mente, porque todos los tenemos. Pero necesito relacionarme con este inspira peticiones. Y obviamente voy a pagar más caro, porque una persona que ha transitado el lado oscuro no es lo mismo que una persona que está transitándolo. Yo ya quiero contratar gente que me saca 5 pueblos, porque es alguien que ya ha pasado lo que yo tengo que pasar. Y sé que me van a ahorrar tiempo, me van a ahorrar dinero, me van a dar ejemplo. Y ellos ya son un ejemplo para mí. O sea que aquí también, a la hora de confrontar miedos, ¿con quién te relacionas? ¿Con chafa peticiones o con inspira peticiones que te dan alas y te dan la fuerza para sobreponerte en este tío vivo, que nunca acaba? Porque a mí me preguntas, digo, nunca acaba el tío vivo, nunca acaba. Totalmente, y además de lo que acabamos de hablar, ahí también podríamos volver un poco, ¿no?, a nuestro día a día. Tú dices rodearme de personas. ¿Y qué consumes? Y no estoy hablando de alimentos. ¿Qué Sí. consumes? Uno tiene que ser capaz de entender su relación con determinadas fuentes de información, con determinadas noticias, con determinadas redes sociales, con determinadas cosas, porque tiene que saber hasta qué punto es junkie de todas esas cosas. Sí. Mira, yo en el año 2000, en diciembre de 2013 cerré una empresa que tenía con 22 trabajadores. Wow. Viví la crisis del 2008, 4 años de crisis y muy intensamente, 4 años luchando por salvar aquella empresa, que finalmente no pudo ser. Yo me pasé los 4 años escuchando las noticias. Todos los días llegaba, tenía media hora de trayecto hasta la empresa, llegaba cabreado. Escuchaba las noticias de las 7 de la mañana, que estaban los típicos periodistas, ¿no? Yo seguía la tendencia opuesta a la que había y siempre me contaban todo lo malo y tal. Me acuerdo cuando cerré aquella etapa y arranqué una nueva etapa, dije, en mi coche no se va a escuchar más noticias. Y desde entonces llevo una dieta hipoinformativa bastante grande. O sea, puede ser que mire el telediario una vez a la semana. Me cuenta mi mujer, ¿te has enterado? Pues no me entero, tengo mucho interés. Y lo mismo pasa con otro tipo de fuentes de información, y las redes sociales creo que son muy dañinas, etcétera. Entonces, uno tiene que tener esa capacidad de conocerse y decir, esto me está afectando, esto me influye, escuchar estos temas, estar y buscar su camino, buscar el camino que le inspire, el camino que le motive, que le mantenga enchufado con sus ideas, con sus objetivos y alejarse de todo eso, ¿no? En fin, nos da esto para mucho. Silvia, la confianza es la madre de la venta, ¿vale? Sin generación de confianza no somos capaces de vender. Pero yo creo que hay como dos confianzas, ¿no? Una confianza inicial, que es la primera que nos ganamos, ¿no? Y luego esa
realidad que sucede, ¿no? Esa generación de experiencia, eso que verdaderamente generamos y que nos puede llevar al campo de ser incluso referidos. ¿Cómo podemos no defraudar la confianza? Que es justo lo más difícil. Porque generar confianza no es fácil, pero en un momento determinado, en un periodo corto de tiempo, se puede medio conseguir. Pero ¿cómo hacemos dentro de este perfil, ¿no?, de audiencia que tenemos, profesionales autónomos, freelance, cómo podemos tener en la mente siempre esa conciencia de decir, oye, está bien, no puedo defraudar la confianza de mi cliente, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Desde qué mirada hay que hacerlo? Sin que suponga tampoco un exceso de presión para nosotros. Muy buena pregunta, José Pascual, me alegro que me la hagas. A ver, el tema de la confianza en ti y de cara al cliente es como lo más top que podemos tocar. Como he dicho, la parte de tu propia confianza, yo, por ejemplo, hay cosas que hago, porque también tengo momentos de confianza más baja, es, uno, reconocer como mis pasiones, o sea, en lo que disfruto de mi trabajo, porque al final hay gente que hace un trabajo que no le gusta nada, ¿no? Y dices, oye, esto es muy costoso, pero cuando tú piensas qué es exactamente lo que más me gusta y qué es lo que quiero que se multiplique en mi trabajo, ahí poner el foco, ¿no? Yo hay clientes que los disfruto mucho y otros no tanto, pero es algo muy digno que lo diga. Entonces, ¿qué he de hacer para conseguir clientes que sean más disfrutones para mí? Tengo todo el derecho, ¿no?, de ejercer mi pasión y mi profesión y ser más selectiva en eso. Y eso a mí me da más confianza. A veces hay que parar y pensar sobre eso. Luego también es pensar en qué logros me reconozco, ¿no? O sea, a veces yo me tomo un día libre para reconocer, pues, este coraje que tú ahora me devuelves, ¿no? Esta generosidad, este atrevimiento. A veces tengo que escucharlo de fuera para yo volver a conectar con él. Y luego, obviamente, como te he dicho, yo en mi caso, pues, puedo hacer terapias y acompañamiento, y cuando me noto que mi confianza flaquea y mis ejercicios no son suficientes, pues escucha, pido ayuda, que puede ser una conversación con un psicólogo o con una amiga o con un amigo o con un compañero de trabajo que sabes que te va a dar una perspectiva que te enriquece. Y luego está claro que la confianza con el cliente para mí es un trabajo de conversación. Yo creo que hay que cagarla para acertarla. Y yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad, ¿no? O sea, que cuando con un cliente percibimos que hay una sensación, no tener miedo en mantener conversaciones difíciles, ¿no? ¿Qué podríamos haber hecho diferente? ¿Qué crees que podrías haber sacado tú más fruto y no ha pasado? ¿Hay algo en la comunicación? Es decir, el cliente es un ente separado a tu ente y yo me voy atreviendo a hacer preguntas y mantener conversaciones difíciles. Y muchas veces lo que me piden, yo no lo quiero cambiar, pero que me lo digan genera una conversación, porque la gente, yo creo que en la venta, esto, José Pascual, es clave, la gente quiere sentirse importante. Y cuando tú les escuchas, les estás aportando que te importas por ellos como persona, no solo por la pasta que te dan. Entonces, esa escucha de opinión y luego tú ya harás lo que te dé la puñetera gana, genera mucha confianza en esa relación con el cliente. No, y además creo que la clave de tu eslogan, ¿no?, del arte de pedir, está en cuándo pedimos, en el momento en el que pedimos, ¿no? A las personas nos encanta sentirnos importantes, nos encanta sentirnos escuchadas, nos encanta aportar valor, sentir que podemos aportar algo. Y cuando ese pedir viene después de que la persona que tenemos enfrente ha mostrado interés sincero por nosotros, nos ha escuchado, nos ha conocido, nos sentimos cómodos ayudando. Y es esa parte bonita de ese arte de pedir, ¿no? De pedir en el momento adecuado. No vale cualquier cosa, ¿no? Silvia, vamos a tus 2 libros. Claro que sí. Cuéntanos desde dónde los escribes y cuál es el objetivo que hay detrás de cada uno de ellos. Mira, los he escrito, vaya liada parda a escribir un libro, ¿eh? O sea, que ahí interesante. Los he escrito porque quiero que haya un legado. Que dirás, esta chica, ¿en qué lío se ha metido? O sea, he querido que mi metodología llegue a todo el mundo. Y eso es muy fácil de decir y difícil de lograr, porque yo, por el trabajo que hago con mis formaciones, conferencias y mis mentorías, ya tendría una vida mucho más fácil. En cambio, para mí era muy importante que la pedirología llegara a todo el mundo, independientemente de su condición económica. Entonces, el libro
es algo que sabes que va a llegar a todas partes del mundo, que son 15, 16 euros, a que cualquier persona lo puede tener. Y además está plasmado, como te comentaba, esa metodología, con ejemplos, con anécdotas, con ejercicios, para que cualquier persona se convierta en pediróloga y, por lo tanto, yo hablo del movimiento de la pedirología, ¿no? Porque en el momento que alguien se conecta con ese pedirólogo, yo sé que va a ser una magia que se traslada y se contagia, ¿no? Entonces, para mí, los libros son mi mejor legado para que esta metodología llegue a todo el mundo de una manera muy, muy asequible, fácil y yo creo que incluso divertida, porque hablar de ventas no siempre es tan divertido y creo que le pongo sentido del humor para que todos se lleven lo mejor. Fantástico. Silvia, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu vida? El mayor aprendizaje de mi vida ha sido creer en mí misma. Es decir, tú esta parte que me has dicho de la valentía, me ha costado creer que esta valentía me llevaría a estar ejerciendo mi pasión y mi profesión. Yo pensaba que la valentía generaría mucho más rechazo, que también lo genera, pero realmente me ha dado como muchísima sabiduría conectar con esta valentía y está siendo ejemplo para muchos. Hablas del rechazo, ¿no? Eso, Sí, eso nos da para otro podcast. En primer sí, titular hablamos del rechazo, ¿no? sí. Porque claro, al final muchas veces todos rechazamos cosas que nos hacen ruido, ¿no? Y muchas veces ese ruido viene desde la carencia. Con lo cual, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener un porcentaje de rechazo. Sí, Siempre, o bien por un lado o por el otro lado. Con lo sí, cual, mejor ser uno mismo sí. y tal. Y nos evitamos calentarnos la cabeza. ¿Qué es lo que más admiras de una persona? Lo que más admiro de una persona seguramente es que reconozca sus mentirijillas, que reconozca sus verdugos mentales, que reconozca sus comecocos. Yo creo que es siempre un lugar idóneo para la transformación y el cambio de esa persona. Hemos de empezar por reconocer. Esta conciencia tiene que estar y lo admiro. Hablamos de humildad, de honestidad. ¿Con qué Puede palabras? ser, podría ser humildad, podría ser agresividad, podría ser lo que sea, pero que la persona reconozca que necesita de ayuda para ajustar, mejorar, transformar, ascender, me parece muy noble, muy honesto y, como dices tú, muy vulnerable y humilde. O sea, que seguramente la palabra es más vulnerabilidad. Me encanta. Sí, Porque todos somos vulnerables y sí, aunque no lo creamos, además la vida ya está ahí para agitarnos. sí. Desgraciadamente bastante a menudo. ¿Hay algún mentor, alguna persona especial que haya formado parte, ¿no? de ese tallaje como Da Vinci que ha generado tu manera de ser? Yo creo que mi mentor han sido esos dolores no elegidos. También he tenido una relación muy cercana con todo lo que es la enfermedad mental, de amigos y gente muy querida. Y ahí me he encontrado con mucho aprendizaje, ¿no? De esos psiquiatras, de esos equipos médicos en la situación de la condición humana en peor estado, digamos, que me han llevado a agradecer mucho más aspectos de la vida que tengo, ¿no? Entonces yo te diría que mis mentores han sido esos aprendizajes duros que luego se han convertido en un trampolín. Y por supuesto también tengo mujeres muy potentes que me ayudan, como Laura Rivas, que me ha estado ayudando con mentorías con el arte de pedir, Sara Pellicer, que me ayuda con temas de comunicación, Elisa Cabezas, que es mi project manager, que son mujeres que me ayudan a que yo esté en lo que es mi zona de genialidad y pueda delegar para que todo este legado que te comento que estoy creando se sostenga sin pagar el alto precio de mi salud física y mental. Como al final todos desde esa visión, ¿no? De que somos terrenales, de que somos vulnerables, etcétera, estamos, mi manera de verlo, y creo que coincidiremos, ¿no? Estamos todos en un permanente aprendizaje. ¿Qué es lo último que has aprendido? Lo último que he aprendido es que soy buenísima cagándola para acertarla.
Es decir, yo no sabía que Tradúcenos esto. llevo bien fracasar como parte del éxito. Es decir, seguramente es algo que está muy en mi manera de ser y que yo no era capaz de reconocerme. Y llevo bien el fracaso en el sentido de que me da tanto aprendizaje, me da tanta practicidad, tanto pragmatismo, que me puedo reír de la cagada que he metido y al mismo tiempo llevarla al éxito más rotundo. Entonces, es como que me permito, desde el reírme de mí misma, eh, llevarme una sabiduría desde la acción. Entonces, esto que yo pensaba que todo el mundo tendría, yo lo tengo de una manera muy, muy natural, con lo cual ni caigo, o sea, es como que me da alas. Pero quiero entenderte. ¿Quieres decir que tu manera de mirar el error es como una oportunidad? Que tu Sí, manera, que ves el error como una oportunidad y lo que haces es aprender rápidamente de ello y crecer con él. exacto. Yo creo que veo el error como el paso necesario para el éxito y como un juego hasta que ese puzzle se pone en su lugar. Entonces, eso me permite ser como muy juguetona sin auto boicotearme y desde el disfrute de estar probando algo que le tengo que dar el chance desde la acción real, no desde lo ficticio. Obviamente soy muy comedida en gestionar gastos y un poco ver cuál es el impacto de eso que voy a hacer, pero me doy un permiso de disfrutarlo como una niña pequeña y de llevarme desde ahí aprendizajes que luego ejecuto porque es un mejor momento para lanzar en otro momento o porque hay unos aprendizajes que me llevan a unas siguientes decisiones y lo llevo bien. Normalizas, ¿no? Naturalizas determinadas cosas. Sí, ¿Te consideras una persona positiva? Muy positiva en la manera de mirar. sí. O sea, soy una persona que incluso en mis peores momentos se me ve positiva. O sea, que yo esto creo que ya lo tengo de situaciones de vida, ¿no? Que, como te comentaba antes, me concentro más en lo que depende de mí que no tanto en lo que me ha llegado sin yo elegirlo. Porque es que seguramente a mí la vida me ha llevado mucho a situaciones no elegidas, entonces siempre me enfoco en lo que depende de mí y me felicito en lo que depende de mí, ¿no? Porque si no, hubiera fácilmente caído en pozos muy, muy oscuros. Entonces sí que me considero positiva, pero desde esa confianza que tengo en lo que soy capaz, digamos. En muchas otras cosas no, ¿eh? Pero en las que sí me creo capaz, soy Mm. positiva. En las demás no, ya te cuento. Bueno, al final, como hemos dicho, todos somos vulnerables y todos tenemos zonas de vulnerabilidad Sí, y tenemos que aprender a conocerlas y también pues a ponerlas a nuestro favor, ¿no? Eh, Silvia, ¿qué proyectos tienes para el futuro? Porque sé que eres, como has dicho, muy dinámica, muy activa, muy proactiva, muy enérgica. Y sí. imagino que tendrás una máquina ahí dentro que está todo el tiempo creando, todo el tiempo inspirándose, todo el tiempo viendo lo que va a hacer el año que viene, dentro de 6 meses, dentro de 5. Sí. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Pero no tu siguiente proyecto, sino cuál es ese proyecto que tienes aquí, que seguro que tienes alguno, que te hace especial ilusión. Hay un proyecto que me hace mucha ilusión, que ya lo estoy lanzando, y es que tengo la suerte de hablar 5 idiomas. Joder. Entonces, entre ellos catalán, castellano, inglés, francés, italiano, y me gustaría, ¿no? O sea, me hace especial ilusión que ya lo estoy llevando el arte de pedir a América Latina, pero me gustaría como latina llevar este movimiento a muchas más partes del mundo. Ya lo estoy haciendo, lo que pasa es que ya con mis 51 años tengo un poquito más de prisa, es como que... Y entonces te diría que sí, ¿no? Además, ¿por qué no? O sea, quiero ser como un referente, que esto para que lo diga una mujer a veces les parece que sea yo, pues sí, quiero ser un referente de que es posible, que no lo sé si los demás podrán o no, crear algo desde una perspectiva distinta y inspirar a los demás, ¿no? A enamorarse de las ventas, a enamorarse de la recaudación de fondos y poder estar por diferentes países del mundo y en diferentes idiomas que me ha costado mucho esfuerzo hablarlos. Es que no me ha llegado aquí
He tenido que viajar mucho, he estado en países muy diferentes y por lo tanto es algo que me gustaría utilizar en beneficio de todo el mundo. Fíjate que te voy a decir que compartimos los 51 años y con lo Sí, de la prisa me he sentido muy identificado. ¿Me sí, dejas que juegue un momento contigo? Un sí, juego muy sencillo. Imagínate con 75 años, sí. paseándote por el mundo y siguiendo disfrutando de tu pasión, que es compartir con los demás aquello que a ti te ha servido. ¿Qué te gustaría que te dijera una alumna, una persona a la que has mentorizado, a la que has ayudado dentro de 20 años? ¿Qué sería lo que más te gustaría que te dijera? Lo pedí y lo conseguí. Muy bien. O sea, que ya me pasa. Me gustaría que me pasara en los 5 idiomas que hablo. Que alguien me dijera, lo pedí y lo conseguí. Y lo conseguí no solo externo, ¿eh? Pedir y la acción de pedir ya es lo conseguí. El conseguí puede ser externo, que me dan el dinero, que consigo el cliente, o lo pedí que no lo pedía y me he atrevido. Lo pedí y lo conseguí. Para mí sería lo más top. Pues maravilloso. Silvia, estamos terminando y con el ánimo de conocerte un poquito más, siempre lanzo esta pregunta porque sirve también para inspirar a otros a la hora de buscar algo que con lo que pasar el tiempo. Me gustaría que nos compartieras un libro, una película y una canción. No tiene por qué ser en el ámbito del desarrollo personal, ni de las ventas, ni de nada. Que para ti sean especiales. Bueno, soy ahora mismo de las personas que tengo la cabeza en mil cosas. Ahora estoy viendo una serie que se llama Succession. Eh, bueno, es como la que estoy viendo y que me ha atrapado mucha curiosidad sobre las relaciones familiares en torno al poder empresarial, con mucho sentido del humor. O sea que la verdad es que sí que invito a que la vean, porque me ha sorprendido el sentido del humor en entornos de grupos empresariales, familiares y las relaciones entre ellos. Me ha parecido interesante la combinación de poder, humor y familia, este triángulo de tanta potencia. Libros, ahora mismo tengo encima de la mesa uno de Risto Mejide, que es El arte de molestar para conseguir dinero o algo así. Y me ha hecho gracia porque el tema, saber molestar y pedir para ganar dinero, si no me equivoco, y me lo he ido como leyendo y me ha ido dando como mucha más inspiración sobre esta relación que tenemos perversa, algunos con el dinero. Mm. ¿Y, ¿y qué más me has pedido? ¿Un libro? ¿Una película? ¿Y una canción? A una canción. Canción me gusta la de This Is Me. Muy Esta buena. soy yo, que es una canción como de, esta soy yo, como te comentaba, ¿no? O sea, yo sé que puedo gustar o no gustar, pero a los que gusto es por cómo soy y a los que no gusto es por cómo soy, con lo cual no hay nada más noble que no gustar por ser quien soy y no querer gustar a todo el mundo y lastrarme y no sentir que soy yo con toda mi intensidad. Pues Silvia, decirte que ha sido un auténtico placer, un lujazo, una suerte, agradecerte tu generosidad, tu tiempo y también algo que admiro mucho en las personas y es esa accesibilidad que has tenido, que has mostrado con el lado humano de las ventas conmigo. Mil gracias por estar aquí y te voy a seguir muy de cerca. Yo también, José Pascual, te quiero mucho, te quiero en mi vida y estoy muy agradecida de que tu comunidad ahora sea una comunidad pediróloga con ganas de empedirarse para que pidan y consigan. Ojalá me escriban y me digan, pedí y conseguí, José Pascual. Pondré los enlaces a tus redes sociales, a tu LinkedIn, a tu Instagram, a todo. Lo pondré debajo en las notas del programa para que sea verdaderamente fácil acercarse a ti y pedirte cosas. Feliz estaré de dar y dar y dar y dar y dar y dar. Pues Silvia, de verdad, de corazón, te mando un beso, te mando un abrazo y mil gracias por estar en el lado humano de las ventas. A ti.